Mis hermanos, muy buenas tardes, muy buenas noches. Es una alegría grande ver primero a tantos hermanos, ¿ya? Aquí la plataforma dice que hay 80 pantallas. En algunos veo que hay dos o más hermanos, ¿ya? Entonces, agradecemos al Señor por la convocatoria. Y es una alegría también el ver que para este tema hay algunos que tienen hijos pequeñitos. Veo a la familia Matamala allá por Tomón. Pero también hay hermanos que a esta altura ya no tienen hijos pequeños, pero sí están teniendo nietos. Entonces, este tema, sin duda, tiene que ver con todos nosotros, ¿ya? Porque o estamos criando niños pequeños, o nuestros hijos ya son unos jovencitos, o ya son adultos y empiezan a darnos nietos. Este mensaje sin duda es para nosotros. El versículo se leyó al comienzo. Voy a leer yo solamente el versículo 1, ¿ya? Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guarda. Vamos a orar. Nuestro Dios y amado Padre, muchas gracias le damos porque usted nos permite reunirnos a través de estos medios. Y Señor, agradecemos por su palabra. Sin duda ella tiene una profundidad de conocimiento y de bendición que nos gustaría a nosotros recibir hoy día. Señor, le pedimos que usted sea guiándome a mí, pero también a cada uno de quienes va a escuchar, Señor, para que entendamos el mensaje que usted tiene para nosotros. Ayúdenos, como lo pedía nuestro pastor Jimmy, a ser dóciles, Señor, al escuchar, entendiendo que siempre tiene que ver con un mensaje que usted tiene para nosotros personalmente. Lo pedimos en el nombre de nuestro amado Salvador Jesús. Amén. Amén. El, el pasaje, el pasaje que leí, y quiero destacar dos ideas de ese primer versículo. La primera idea es que si Jehová no edificare, Por eso es que el tema, antes de partir con el mismo tema, y varias veces lo he comentado, cuando a uno le piden que hable del pololeo, y si uno no está pololeando, la verdad que uno dice, igual es raro el poder dar algún tipo de consejo. Y en este momento, buscar el consejo para un padre, o para los padres de la iglesia, siendo yo también uno, es especialmente difícil. Especialmente difícil, porque por un lado quiero ser de bendición para mis hermanos, pero por otro lado, obviamente también quiero que el Señor me ayude a entender el fondo de este tema, y en particular el fondo de este versículo. Cuando dice, si Jehová no edificare, es que efectivamente el Señor tiene que edificar. Por eso es que el título quise darle como título a este tema, dejemos que el maestro edifique. Porque si Jehová no edificare, Él tiene que edificar, pero al ladito dice, trabajan los que la edifican. Y es que obviamente el Señor edifica, Él tiene que edificar, pero Él tiene que edificar a través del trabajo que nosotros realizamos. Las familias, especialmente en la antigüedad, edificaban sus propias casas. Y obviamente leemos en pasajes bíblicos cómo había centinelas guardando una ciudad. Pero sabemos que estas actividades son insignificantes, a menos que Dios esté con ellas. Una familia sin Dios nunca va a experimentar el lazo espiritual que Él crea en las relaciones. Así como una ciudad sin Dios va a ser devastada por la maldad y la corrupción que haya adentro. No podemos cometer el error de dejar a Dios fuera de su vida. No podemos dejar que nuestro Dios esté fuera de nuestro hogar. Cada uno puede tener un versículo o un corito favorito. Cuando a mí me piden que cantemos uno como familia, casi siempre cantamos el mismo.
con Cristo en la familia. Tenemos que hacer que Dios forme parte de nuestra familia, de mí, sea parte de mi vida y sea también parte de la vida de mi esposa, sea parte de la vida de mis hijas. De lo contrario podemos lamentar terribles consecuencias. Quiero primero hablar acerca de lo que no hay que hacer, para luego hablar acerca de lo que sí hay que hacer. Cuando el Señor edifica, es que el Señor tiene que formar parte de la familia. Pero el versículo dice, trabajan los que la edifican. Es decir, el Señor edifica a través del trabajo nuestro. Por lo tanto, padres y también las mamás que están escuchando, ¿qué es lo que no hay que hacer? Padres que fallan. Pensé en decirlo porque suena duro, pero lo que no hay que hacer es sinónimo de padres que van a fallar. Una historia dice que dos hombres conversaban y uno de ellos le decía al otro, yo no pienso enseñarle a mi hijo ninguna cosa en cuanto a Dios. Voy a dejar que crezca y cuando él sea grande, él va a tener que juzgar por sí mismo, él va a tener que escoger si cree o no. El otro que escuchaba, por el momento no dijo nada. Pero después de caminar un poco más, iban caminando por el campo, llegaron al terreno, a la parcela del que estaba escuchando. Y él le respondió al primero, ¿sabes qué? Yo había pensado plantar frutillas aquí en la primavera. Pero tú me has dado una muy buena idea, ¿sabes qué? Pienso esperar a que llegue el verano y voy a ver si mi terreno decide darme frutillas o mala hierba. Obviamente el primero dice, pero ¿cómo se te ocurre, hombre? Si tú esperas al verano, recién el verano, para ver si aparecen frutillas o hay mala hierba, obviamente todo va a estar lleno de mala hierba. Obviamente la respuesta vino de inmediato. Sí, tienes razón. Y de la misma manera, como la mala hierba crece en el campo sin cuidado, también las malas hierbas de la duda y de la incredulidad van a invadir la mente de tu hijo con el paso del tiempo. A menos que empieces a enseñarle ahora que existe Dios, que está Jesús y que existe la posibilidad de ser salvos a través del Señor Jesucristo. ¿Por qué no pueden muchos padres cristianos comprender esta sencilla verdad? Que el tiempo de plantar frutillas es antes de que las malas hierbas hayan invadido el huerto. Y el tiempo de enseñar a un hijo acerca de Dios, acerca del Señor Jesús, acerca del camino de la justicia es ahora mismo. Es ahora. Mientras son jóvenes, mientras son niños, mientras están receptivos, mientras le creen a lo que el Padre le está contando, le está explicando. Un par de ejemplos. Elí y sus hijos. Estamos en la parte de lo que no hay que hacer. Lo primero que no hay que hacer es dejar que los niños crezcan solos y decidan solos si creen o no creen. Segundo, el caso de Elí y sus hijos. Primero de Samuel 3:13 dice, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre. Está el Señor hablando. Por la iniquidad que él sabe. Porque sus hijos se han envilecido y él no los ha estorbado. Lo segundo que no hay que hacer es dejar que los niños sean libremente. La crítica que le hace el Señor a Elí acerca de sus hijos es que él, sabiendo las malas prácticas que cometían sus hijos, él simplemente no los estorbaba. Fíjense el caso de David y Absalón. El rey David tuvo 19 hijos y una hija. No conocemos más o menos la historia. Si yo les pido que ustedes me digan cuáles son los nombres de los 19 hijos, lo más probable es que no sean capaces de mencionar más de 2, tal vez 3. Y es que en la Biblia efectivamente aparecen 4 nombres, 4. El primogénito, Amnón.
Amnón, que ustedes recuerdan, es culpable de haber violado a su hermana, o su media hermana. Y fue muerto por la orden de Absalón, otro de los hijos. Adonías, otro, que buscó apoderarse del trono de Salomón, y que Salomón también le dio muerte. Y el propio Salomón. En la historia, esto de Amnón, luego de violar a su hermana, obviamente provocó un dolor gigantesco en Absalón, que se dio 2 años para madurar un plan. Luego de 2 años, hace una fiesta, invita a Amnón y a otros, y da una orden. Él no lo hizo personalmente, pero él dio la orden. Cuando yo diga, ustedes tienen que irse contra Amnón, y le dan muerte. Absalón huye del rey y huye durante 3 años. 3 años. Sin ver al rey David. 3 años que fueron muy largos para el rey. Pero después de 3 años, David ya se había consolado por la muerte de su hijo mayor, Amnón, y deseaba ver a Absalón. Absalón logra volver a la ciudad, a Jerusalén, pero se mantiene aislado del rey por espacio de 2 años más. 2 años más sin ver al rey. Han pasado 5 años. Luego, Absalón pide que intercedan a su favor ante el rey, y éste acepta. Habían pasado 5 años. Entonces el rey llamó a Absalón, el cual vino al rey e inclinó su rostro a tierra delante del rey, y el rey besó a Absalón. Cuando yo leía este pasaje, una de las cosas que pensaba era, ¿no se parece esto a lo que leímos al comienzo en la parte devocional, cuando el padre recibe a ese hijo que vuelve después de haber malgastado toda su hacienda? Y la verdad es que no se parece. No se parece porque en el caso de este hijo pródigo, este hijo derrochador, él vuelve arrepentido y pidiendo perdón, y pidiendo ser considerado como un jornalero más, no como un hijo. Pero nada de eso ocurre en el caso de Absalón. Absalón nunca pide perdón. Absalón nunca muestra algún signo de arrepentimiento. Simplemente Absalón vuelve. Y la verdad que volvía con las ganas de hacerse del trono. Absalón vuelve y David lo perdona. Y fíjense el error que cometió este padre. En esta circunstancia, David es guiado por los sentimientos que experimenta su corazón de padre, un padre que obviamente ama a su hijo. Pero no dedica una sola palabra para tocar la conciencia de Absalón. No dedica una palabra para demostrarle, para enrostrarle, para recordarle que había matado a su hermano. David no busca conducirlo a reconocer su grave pecado, no le dice deshumillarte. Ni siquiera siendo él el líder del pueblo, ni siquiera hace las gestiones como para que Absalón pague lo que la ley indicaba que debía ocurrir con alguien que mataba a otro. Números 35-31. Simplemente este padre actúa con debilidad cuando el mal es manifestado. Fue débil porque simplemente perdonó. Perdonó sin que el hijo haya reconocido que efectivamente había fallado, y había fallado muchísimo. Sabemos lo que ocurrió al final con Absalón. Él muere. Segundo Samuel 18:33. Cuando David se entera de que su hijo ha muerto, entonces el rey se turbó y subióse a la sala de la puerta y oró, y yendo decía así: Hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón. David estaba lamentando, pero era demasiado tarde. Era demasiado tarde. Vamos a ser positivos. ¿Qué es lo que hay que hacer?
¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo hacemos que Dios sea quien esté edificando? Dios edifica nuestros hogares cuando nosotros hacemos lo que Él nos pide que hagamos, cuando nosotros trabajamos, cuando nosotros estamos también edificando, pero siendo guiados por nuestro Señor. Lo primero que hace un padre fiel es controlar. El control de los padres es fundamental. Es nuestro deber, no solamente a nuestros hijos. Es nuestro deber para con Dios, debemos controlar. Efesios 6:4 dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Todos los que tenemos hijos cristianos, o nosotros mismos, cuando éramos chicos y acompañábamos a nuestro papá a la iglesia. Dígame si no nos acordábamos de este versículo. Y cuando nuestros papás nos querían molestar un poco, cuando nos enojamos con ellos, nos acordábamos al tiro de este versículo. Y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos. Pero muchas veces se nos olvida la última parte. Sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo primero, un padre debe controlar. Olvidar el control de los padres es ruina para los hijos, pero al fin también va a ser ruina para los padres. No quiero hablar mal del rey David, un hombre que fue conforme al corazón de Dios. Esa frase que acabo de mencionar declara cómo era la relación de él con nuestro Señor. Pero no sé si ese versículo nos pueda servir como para explicar la relación que tenía David con sus propios hijos. Sobre todo considerando que de los 4 nombres que yo dije, 3 de estos varones, la verdad es que cometieron graves faltas. No solamente contra David, sino que también contra el Señor. Olvidar el control de los padres es ruinoso. Algunos consejos. Y por eso que yo al comienzo decía que esto no es fácil cuando uno tiene hijos y los hijos van creciendo. Pero nosotros somos los que tenemos que, por ejemplo, controlar la televisión. Nosotros somos los que tenemos que decidir qué cosas son las que ven. Y obviamente, cuando empieza la película y dice que es para mayores de 18 años y nuestros hijos no cumplen 18, obviamente el padre cristiano de inmediato va a cambiar esa película. Nosotros estamos a cargo de las riendas. Por ejemplo, un padre cristiano tiene que controlar el tipo de música que nuestros hijos escuchan. Cuando hay esa música que es abiertamente obscena, con letras que ni siquiera tienen un doble sentido, sino que es un sentido directo hacia lo sexual. Entonces hay que controlar, por ejemplo, las amistades. No erréis las malas conversaciones o las malas compañías. Esa es otra acepción de ese versículo. No erréis, las malas conversaciones o las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y es que un padre cristiano tiene que conocer las amistades de sus hijos. Ahora, y siempre doy exactamente el mismo testimonio. Cuando era adolescente, la verdad es que no me dejaban, mis papás no me dejaban salir cuando yo decía, oye, hay algo con mis compañeros, la verdad es que siempre había dificultades. Pero, y aquí está el pastor Luis Monge, la verdad es que cada vez que había que hacer alguna actividad con los jóvenes de la iglesia, la verdad que, y nos acordamos de veranos casi enteros acampando con jóvenes de la iglesia. Que obviamente uno tiene que asumir que no necesariamente somos todos mejores influencias para los otros. Pero entre los niños, jovencitos cristianos, obviamente se van a estimular hacia cosas que debieran ser buenas, debieran ser espirituales también. Lo primero entonces que se debe hacer es controlar. Recuerde, ¿qué es lo que hace un padre fiel? Primero,
controlar. Segundo, guiar. Lo primero es controlar, lo segundo es guiar. Usted si quiere después le cambia el orden, ¿ya? Pero una de las cosas es controlar y lo segundo es guiar. Voy a leer Deuteronomio 6. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien y seáis multiplicados, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres, en la tierra que destila leche y miel. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todo tu poder. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y has de atarlas por señal en tu mano, y estarán por frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus portadas. ¿Acaso estos versículos no nos dicen que nosotros tenemos que estar con nuestros hijos y hablarles del Señor? Hablarles del Señor, hablarles de la Biblia. ¿Acaso no dice que la palabra del Señor tendría que ser vocabulario siempre en nuestros labios? Tendría que ser así, tiene que ser así. Nuestros hijos tienen que ver en nosotros personas que les hablemos de la Biblia. Obviamente, y pensando en que en este momento hay 92 pantallas, hay que esperar que todos dedicamos tiempo a hacer el devocional familiar. A que nuestros hijos o a que los nietos escuchen de nosotros la Biblia. Sí o sí tiene que ser así. Tiene que ser así. Un padre fiel debe guiar. Lo primero es controlar, lo segundo es guiar. El hombre sabio aconseja. Todos nos acordamos de Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, en su carrera, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él o de ella. Moisés animó al pueblo a enseñar los mandamientos del Señor a sus hijos. Y hablarás de ellos estando en tu casa. De nuevo, y hablarás de ellos estando en tu casa. Hablarás de ellos estando en tu casa. Nos gusta repetir Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Nos gusta, ¿no es cierto? Nos gusta. Consideramos que es una promesa del Señor para nosotros. Una promesa personal del Señor hacia nosotros. Ya, pues entonces tenemos que también tomar este pasaje de Proverbios y decir, esto es un mandamiento muy personal para nosotros. Y hablarás de ellos, de estos mandamientos, estando en tu casa. Ahí entonces donde el hombre fiel, lo que hay que hacer es guiar. Hay que hablar de las cosas del Señor en la casa, a nuestros hijos, a nuestras hijas. Solo a través de una guía cuidadosa podremos ver que nuestros hijos se entregan a los pies de nuestro Señor. ¿Es una tarea fácil o es una tarea difícil? Alguno podría decir que no es fácil infundir la palabra de Dios en el corazón de nuestros hijos. No es fácil. ¿Cómo lo hago? Alguno puede decir que no es fácil dedicar un tiempo cada día en el cual todos los miembros de la familia se reúnen para adorar. No es fácil. Usted puede decir eso. Hay tantas cosas que hacer. Me levanto tan temprano, llego tan tarde. No es fácil dedicar un tiempo para estar en familia hablando de las cosas del Señor. No es fácil cuando en nuestros hogares muchas veces hay trastornos, hay desunión o hay divorcio. Yo creo que no es fácil. Tal vez se hace más fácil explicarle a los niños lo que el Señor desea, cuando muchas veces nosotros no estamos cumpliendo con lo que el Señor nos pide. Los padres tenemos una responsabilidad gigantesca. Tenemos una responsabilidad gigantesca, impresionante, principal, fundamental. Y esta es enseñar a nuestros hijos, instruirles en los caminos del Señor.
Esa es nuestra misión. Recuerde, ¿qué es lo que hace un padre fiel? Primero, controlar. Segundo, guiar. Lo tercero, ser ejemplo. No sé cuál de las tres usted considere que es la más difícil. No sé cuál de las tres considera usted que es la más difícil. No, si es difícil controlar cuando los niños tienen 16 años. No, si mi hijo ya tiene 21, ¿cómo controlo? No sé si usted considere que es más difícil guiar, enseñarles la palabra del Señor. Pero tal vez hay más de alguno que está pensando, creo que lo más difícil podría ser ejemplo. Y voy a mencionar algunos versículos. Ninguno tenga en poco tu juventud, pero sé ejemplo de los fieles en palabra, conversación, caridad, en espíritu, en fe y limpieza. Ah, no, pero eso se lo están diciendo a Timoteo porque es un joven. No, quedémonos con, pero tú tienes que ser ejemplo. Fíjese lo que dice Tito 2:7. Mostrándote en todo por ejemplo de buenas obras. Tú tienes que mostrarte, yo debo mostrarme en todo por ejemplo de buenas obras. Juan 13:15. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Debemos ser ejemplo. Y cuando decimos hay que ser fieles ante hay que ser ejemplo ante los hermanos, obviamente hay que hacerlo. Hay que ser ejemplo en la iglesia, obviamente. Pero también hay que ser ejemplo en donde vivimos. También hay que ser ejemplo donde trabajamos. Y principalmente, sin duda, lo más importante es que debemos ser ejemplo en nuestros hogares. ¿Cómo podría ser que alguno de nuestros hijos no quiera acercarse al Señor por haber visto en nosotros un mal ejemplo? Qué triste puede ser eso. 2 Corintios 9:2. Y vuestro ejemplo ha estimulado a muchos. Filipenses 3:17. Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad los que así anduvieren, cómo nos tenéis por ejemplo. 1 Tesalonicenses 1:7. En tal manera que habéis sido ejemplo a todos los que han creído. Debemos ser ejemplo a nuestros hermanos, delante de nuestros conocidos, vecinos, amigos, colegas, pero principalmente, supremamente, debemos serlo ante nuestra familia, nuestros hijos y nuestras hijas. El pródigo y su hermano. Conocemos la historia de este hijo pródigo. Lucas 15, 11 y 12 dicen: un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de la hacienda que me pertenece. Y les repartió la hacienda. Interesante que no dice y le repartió la hacienda. No dice y le dio al hijo menor lo que le correspondía a él. Dice les repartió a ambos. La historia, ¿por qué me llama la atención en este momento esta historia? Porque si yo le preguntara, y no lo voy a hacer ahora, si yo le preguntara a cada uno de ustedes a quién representa el padre de estos hijos, ¿a quién representa este padre? Creo que todos ustedes me van a decir que este padre representa a Dios. Creo que todos van a decir lo mismo. El padre representa a Dios. El problema es que esta es una parábola de las más largas que existen y en la que el Señor quiso dar mayor cantidad de detalles. Podemos sacar muchas enseñanzas, aunque sabemos que la enseñanza principal es una, y es el gozo de nuestro Dios y del cielo completo por un pecador que se arrepiente. Pero después de esa enseñanza principal, tenemos también otras enseñanzas.
Y ahí es donde obviamente no podemos exagerar tratando de torcer los versículos para que nos enseñen algo que no dice el texto. Pero en este caso particular dice, y les repartió la hacienda. Les repartió la hacienda. Y el hijo menor tomó lo que había recibido y se fue. Vivió perdidamente, lo gastó todo, lo derrochó todo. Eso significa pródigo, derrochador. Derrochó todo, malgastó todo. Y cuando no tenía nada, se encontró con hambre, con muy poca ropa y queriendo alimentarse de lo que comían los cerdos. Y en ese momento, él dice, en la casa de mi padre hay abundancia. Voy a ir y voy a pedir perdón. Y le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Este hijo se arrepintió. Vuelvo a hacer la diferencia con Absalón, lo que te delante. Absalón nunca se arrepintió. Por eso es que estuvo muy mal que David simplemente lo recibiera. Pero este hijo se arrepintió. Y este hijo fue, en paréntesis, no voy a hacer ese paréntesis, voy a continuar. Este hijo vuelve y el padre bebe a ese hijo y va y lo recibe y hace una fiesta. En cambio, el hijo mayor se enoja muchísimo cuando llega y escucha que hay música y se entera que tiene que ver con el regreso de su hermano. Y entonces él, pudiendo haberse mostrado como un hermano feliz, bondadoso, él decide vestirse con una ropa negra de autojusticia. Según Lucas 15:29, este hijo dice, nunca te he desobedecido. Nunca te he desobedecido. Muchos estudiosos dicen que el hijo mayor representa a los fariseos. Estos que oraban de pie diciendo gracias porque no soy como los demás. Este hijo mayor le dice, nunca te he desobedecido. ¿Era cierto? ¿Era libre de pecado? No, no era libre de pecado. Pero él se creía con una justicia suficiente como para reclamar. Segundo, era ingrato. Porque cuando en el versículo 12 el padre les reparte la hacienda, les reparte los bienes, sabemos que el hijo primogénito recibía el doble de la porción que el resto de sus hermanos. La verdad es que él había recibido mucho. Es más, su padre le dice después, pero hijo, todo lo mío es tuyo. Si la parte de tu hermano ya se la di, todo esto es tuyo. Todo esto es tuyo. Sin embargo, este hijo mayor, en vez de dar gracias por todo lo que tenía, simplemente reclamó. Reclamó. Nunca me has dado un cabrito para gozarme, pero si tú eras de él. Se había vestido de este vestido negro de la dureza. Porque qué noticia más preciosa saber que su hermano, que sin duda había pasado mucho tiempo, ha vuelto. Y él sabía que más encima había malgastado todo. Entonces él sabía que venía en malas condiciones. Él pudo haber mostrado alegría. Sin embargo, él se mostró duro. Hubo ira, hubo resentimiento. ¿Qué quiero enseñar o qué quiero decir con esta parábola del hijo pródigo? Cuando partí diciendo que si yo le preguntara a todos ustedes a quién representa el padre de esta parábola, todos ustedes me dirían a Dios. El problema está en que ¿cómo fueron los hijos? Los mismos padres, las mismas enseñanzas, el mismo entrenamiento no garantiza que todos los hijos de una familia se ocuparán de Dios y de asuntos espirituales.
Israel fue el hijo primogénito de Dios. Éxodo 4:22. Dios sin duda es el Padre perfecto. Él enseñó y entrenó a su Hijo en los principios divinos de la verdad y la justicia. Sin embargo, aún esta instrucción y el entrenamiento impecables no garantizan que el Hijo sea obediente y sumiso. Y es que hay que reconocer que todos tienen la posibilidad de escoger. Nuestro Dios mismo declaró: crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. No se debe culpar a los padres fieles por hijos que ejercitan su propia voluntad, eligiendo viajar por el camino ancho del pecado y la vergüenza. De nuevo, no se debe culpar a los padres fieles, no se puede culpar a los padres fieles por hijos que ejercitan su propia voluntad. Y quiero recalcar eso. No se debe culpar a los padres fieles, porque el padre fiel hace tres cosas. Controla. Junto con controlar, guía espiritualmente. Y en tercer lugar, da ejemplo de fidelidad al Señor. Entonces, cuando un hijo se aleja del Señor, cuando uno de nuestros hijos se aleja del Señor, tenemos que preguntarnos si hemos cumplido a cabalidad con estos tres aspectos. Hemos controlado, hemos guiado, hemos sido ejemplos. ¿Ya? Pero cuando se ha cumplido, no se puede culpar a ese padre por las elecciones de los hijos. Solamente un dato. Tuve en mi poder, estuve leyendo la lista de miembros de la Iglesia de Filadelfia del año 70. Del año 70. ¿Saben qué? Una de las cosas que a mí me sorprendió muchísimo es darme cuenta la cantidad de apellidos que yo no conocía. ¿Cuántos apellidos que no tienen continuidad en la iglesia? Alguien dice, sí, han pasado 50 años. Pero uno esperaría que hayan algunos. Y sí, hay algunos. Y de repente uno pregunta, no, él se fue para esta iglesia o se fue para la otra. Pero simplemente hay muchos cuyos hijos no continuaron. No continuaron en los caminos del Señor. Finalizo. ¿Qué les vamos a dejar a nuestros hijos? Yo les voy a dejar re poco en lo económico. Alguno podrá decir, yo les voy a dejar varias casas, terrenos, autos. No, yo les voy a dejar una educación espectacular. Pero sabemos que ninguna de esas cosas importa realmente. ¿Qué les vamos a dejar? El padre que descuida compartir la fe con sus hijos es culpable de abuso en su forma más cruel. Los padres somos mandados a criar a nuestros hijos en Efesios 6:4, en disciplina y amonestación del Señor. Y aquí, vuelvo a decir, hay algunos que tienen hijos pequeñitos y hay otros que ya los hijos son grandes. Hay otros que tienen nietos. Pero creo que nuestra responsabilidad no se termina cuando nuestros hijos tienen 10 años, ni cuando tienen 20, ni cuando tienen 30 tampoco. Así como los queremos por siempre, también nuestra responsabilidad hacia ellos es continua. Todos nosotros, en algún momento, vamos a dejar esta vida. La pregunta es, ¿qué le vamos a dejar a nuestros hijos? ¿Qué le vamos a dejar a nuestros nietos? Sin duda, la respuesta que usted da está sin duda dada por lo que usted está haciendo hoy día en el ámbito espiritual. Y vi a nuestro hermano Héctor Veloso dentro de los que está participando, y le voy a pedir permiso porque voy a contar algo que escuché y lo encontré muy lindo. No lo escuché directamente de usted, pero y ahí, si usted quiere, me corrige. Nuestro hermano presbítero Héctor Veloso, antes de convertirse, una de las cosas que él siempre podía escuchar era a su padre, nuestro hermano Rosario Veloso, orando uno a uno por sus hijos. Y ahí yo escuchaba y me emocionaba, y me emociono todavía,
Él, cuando él escuchaba a su papá orando por él, porque él se convirtiera, y que eso lo había impactado espiritualmente. Yo nunca, obviamente he escuchado a mi papá muchas veces orar, pero el hecho tan simple como haber un día entrado a la casa y encontrarme a mi papá de rodillas, eso también es un golpe espiritual gigante. Recuerde, solo a través del control de una guía cuidadosa y dando el ejemplo apropiado en nuestras vidas, podremos dirigir a nuestros hijos a una relación con el Señor. El Señor les bendiga, mis hermanos.